No fue un estruendo de espadas, no fue una emboscada, ni siquiera fue una declaración de guerra. Fue un silencio que pesaba más que el hierro, más que la amenaza, más que el miedo. Era el sonido de un pueblo rodeado. Judá, pequeño, frágil, expuesto, no por uno, por tres enemigos, tres ejércitos marchando juntos, con un solo objetivo: borrar del mapa el nombre de Dios. No buscaban territorios, querían destruir promesas. El sol se alzaba como testigo, viendo cómo los pies de los enemigos hacían temblar la tierra, y en Jerusalén las puertas se cerraban, pero no con cerrojos, con oraciones. Los valientes temblaron, los ancianos callaron, las madres abrazaron a sus hijos sin saber si volverían a ver la luz. En el palacio no hubo estrategia, en el campamento no hubo escudos, en el templo hubo rodillas. El rey Josafat, hombre de autoridad, despojado de toda fuerza humana, se volvió al único que podía salvar. Convocó a todo Judá: hombres, mujeres, niños, sacerdotes, comerciantes. Toda alma viviente fue llamada a buscar al Dios de los cielos. Y no fue un ritual, fue clamor, fue quebranto, fue entrega. Una nación de rodillas, una generación entera reconociendo su impotencia, pero también su fe. Los ojos no estaban en los muros, estaban en el trono eterno. No sabían qué hacer, no tenían poder, pero sí tenían a Dios, el mismo que abrió mares, el mismo que descendió en fuego, el mismo que derrotó ejércitos sin espada. Y cuando los ojos del pueblo se alzaron, cuando la última lágrima cayó como ofrenda en la tierra, el cielo comenzó a moverse, no con truenos, no con rayos, sino con una promesa, la promesa de que esta batalla no era suya, era del Señor. La victoria no vendría con lanza, ni con espada, ni con fuerza humana. Vendría con alabanza. Y si en este momento sentís que esta historia no es ajena, si alguna parte de tu alma se estremeció, si reconoces en tu interior ese mismo clamor, te invitamos a quedarte con nosotros. Y si sentís que esta historia tocó tu corazón, demostrá tu amor por Dios, dejando un like y suscribiéndote al canal Momento de Alabanza. Él se alegra cuando su pueblo se une para exaltar su nombre, cuando un alma honra la verdad, cuando una voz más se suma para proclamar esperanza. Comenta con un Dios pelea por mí, si crees en su poder. Compartí este mensaje si conoces a alguien rodeado por el miedo. Y prepárate, porque esta historia apenas comienza. ¿Qué haces cuando el miedo entra antes que el enemigo? ¿Qué haces cuando todo lo que sabes se desarma en un solo día? Hay momentos en que la vida nos pone contra el muro, cuando los números no cierran, cuando las puertas se cierran, cuando los ejércitos avanzan y Dios parece callar. El pueblo de Judá no estaba pecando, no había rebelión, no había idolatría, solo había un pueblo intentando sobrevivir. Y aún así, el conflicto llegó, como tormenta que no avisa, como sombra que no pide permiso. ¿Y vos? ¿Cuántas veces te pasó? ¿Cuántas veces te arrodillaste sin palabras porque la situación superaba tu capacidad de orar? ¿Cuántas veces te preguntaste, ¿dónde estás, Señor, cuando el dolor lo consume todo? ¿Dónde estás cuando estoy rodeado y no puedo huir? ¿Dónde estás cuando solo me queda cantar? Hay quienes creen que la fe es ausencia de problemas, pero la verdad es más cruda. La fe se forma en el cráter de la incertidumbre, en la oscuridad del no saber, en la angustia de esperar sin ver nada. Y ahí estaba Judá, rodeada, frágil, expuesta, y en lugar de construir trincheras, levantaron altares. En lugar de fabricar armas, decidieron ayunar, porque sabían algo que muchos olvidan.
Cuando no tenés recursos humanos, es cuando descubrís el poder sobrenatural de Dios. Ellos eligieron mirar hacia arriba. ¿Y vos? ¿Dónde estás mirando hoy? ¿A tus cuentas? ¿A tus heridas? ¿A tus enemigos? ¿O te animás a hacer lo que hicieron ellos? ¿Te animás a levantar las manos mientras el enemigo se acerca? ¿A cantar cuando todo parece perdido? Porque a veces Dios no nos libera del conflicto, nos encuentra dentro de él y nos enseña a adorarlo justo en medio del campo de batalla. Tal vez no necesitas escapar, tal vez lo que necesitas es confiar. Y si en este momento sentís que esta historia está hablando de vos, si hay algo en tu espíritu que se está quebrando, pero no querés rendirte, te invito a seguir con nosotros. Esta no es solo la historia de Judá, es la historia de cada hijo de Dios que alguna vez fue rodeado, pero decidió levantar un canto. Los mensajeros llegaron al amanecer. Sus rostros no traían paz, traían noticias de guerra. 3 ejércitos, 3 pueblos enemigos, Amón, Moab, Edom, marchaban juntos, no por alianza, sino por odio común. El blanco era uno solo, Judá. No había tiempo. Estaban ya cerca. La distancia que los separaba no era suficiente para construir una defensa, ni para pedir ayuda, ni para escapar. Josafat, rey de Judá, escuchó el informe y su primer reacción fue el miedo, porque el mero temor no es pecado, el temor es humano. Lo que define nuestra fe no es sentir miedo, es decidir qué hacer con él. Josafat tenía poder, podía convocar guerreros, podía intentar una tregua, podía rendirse, pero eligió lo eterno, eligió lo invisible, eligió lo correcto. Convocó a todo el pueblo, desde la ciudad más alta hasta la aldea más lejana, desde los sacerdotes hasta los agricultores. Todos fueron llamados, no para luchar, sino para buscar un ayuno, una reunión santa, un clamor nacional. No, se reunieron para dar órdenes, se reunieron para rendirse, y ante la asamblea, Josafat oró, no con fórmulas, no con discursos, con el corazón en la mano. Dijo: Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios del cielo? ¿No eres tú quien gobierna sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay fuerza y poder, y no hay quien te pueda resistir. Si mal viniere sobre nosotros, espada de juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en este lugar. Clamaremos a ti en nuestra tribulación, y tú nos oirás y nos salvarás. Y luego, el punto de quebranto, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Ese momento fue el verdadero punto de inflexión, no cuando los enemigos se acercaban, sino cuando el pueblo se humilló. Ese no sabemos qué hacer no fue una confesión de debilidad, fue una declaración de fe, porque cuando el hombre reconoce su límite, Dios revela su gloria. El pueblo no respondió con quejas, respondió con silencio, un silencio sagrado, espiritual, profundo, padres abrazando a sus hijos, ancianos de rodillas, sacerdotes llorando, un pueblo quebrantado, pero no derrotado, porque aunque no tenían espadas, tenían esperanza, aunque no sabían pelear, sabían adorar, aunque no podían controlar el futuro, confiaban en el Dios que ya lo conocía, y allí, en ese momento santo, en medio del ayuno, en medio de la incertidumbre, en medio de una oración sin respuestas, Dios empezó a moverse, pero no con truenos, no con fuego, no con milagros visibles. Primero, con una palabra, una voz se levantaría, y con ella, una promesa. Pero antes, era necesario el silencio.
porque hay batallas que no se ganan gritando, sino escuchando. Y Judá estaba escuchando. El pueblo estaba de pie, las manos al cielo, los corazones temblando. El templo no era un lugar de fiesta, era un lugar de lágrimas. Una nación entera. Entonces no hace pausa, no porque no quisieran actuar, sino porque no podían. Y entonces vino el silencio. Ese silencio espeso, pesado, que cae sobre los hombros como una carga que no se ve. Ese momento en que el corazón pregunta, pero el cielo no responde. En que los ojos buscan, pero no encuentran señales. En que el alma espera, y la espera duele. Los ejércitos enemigos no se habían detenido. Seguían marchando, seguían acercándose, mientras Judá seguía esperando. ¿Y Dios? Dios estaba en silencio. ¿Te pasó alguna vez? ¿Oraste con todo lo que tenías y el cielo pareció quedar mudo? ¿Esperaste con fe? ¿Pero el tiempo solo trajo más miedo? Ese es el cruce más difícil de la fe. Cuando tu espíritu dice, confía, pero tu carne grita, corre. Cuando recordas las promesas, pero el presente te contradice. Cuando tenés razones para creer y al mismo tiempo razones para rendirte. Fue allí donde Judá se encontró, en ese abismo entre la oración y la respuesta. Y sin embargo, nadie se movió. Se mantuvieron firmes, con miedo, con lágrimas, con dudas sí, pero firmes. Y fue allí, en ese exacto instante de vulnerabilidad total, que Dios habló, no a través del fuego, no con una voz del cielo, sino por medio de alguien que nadie esperaba, un levita, un hombre común, un servidor del templo, no un rey, no un profeta famoso, no un general, un levita llamado Yahaziel. Y Yahaziel se levantó, no por iniciativa propia, sino porque el Espíritu de Dios vino sobre él. Y cuando habló, su voz rompió más que el silencio, rompió el miedo. Dijo, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la batalla, sino de Dios. Un suspiro recorrió el pueblo. No era poesía, no era motivación humana, era palabra viva. Dios no había olvidado a Judá, solo estaba esperando que el corazón del pueblo se rindiera por completo. Mañana descenderéis contra ellos. No tendréis que pelear en esta ocasión. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Qué difícil es estar quieto cuando el enemigo se mueve. Qué contradictorio suena no luchar cuando te están atacando. Y sin embargo, esa era la orden. No pelear, adorar, no correr, confiar, porque Dios no los estaba entrenando para la guerra, los estaba preparando para el milagro. Y esa es la lección más profunda de este momento. A veces, lo que más glorifica a Dios no es tu capacidad de actuar, sino tu disposición a quedarte quieto cuando todo en vos quiere moverse. El pueblo no cuestionó, no pidió pruebas, no exigió señales, solo adoraron. Al día siguiente, se levantaron temprano, no con armas, con cánticos, no con escudos, con alabanza. El ejército de adoradores marchaba delante de los soldados, levitas, músicos, sacerdotes, cantando con una sola voz, alabad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. El enemigo los observaba desde lejos, sin entender lo que estaba pasando. ¿Quién canta en medio de una guerra? ¿Quién alaba cuando está rodeado? ¿Quién adora antes de ver la victoria? Solo los que conocen a su Dios, solo los que han muerto al miedo, solo los que entienden que la verdadera guerra no se gana con fuerza, sino con fe. Y así, mientras cantaban, algo empezó a cambiar, pero no en Judá, en el campamento enemigo. Dios envió confusión entre ellos. Los tres ejércitos comenzaron a luchar entre sí. Lo que venía unido para destruir se autodestruyó. Cuando Judá llegó al campo de batalla,
El milagro ya había ocurrido. No había enemigos, solo ruinas y silencio. Pero esta vez, no, era un silencio de angustia. Era el silencio sagrado que solo sigue a una intervención divina. El campo de guerra se transformó en altar. El valle de la amenaza se transformó en testimonio. El lugar de la angustia se convirtió en herencia. Y Judá, que un día antes no sabía qué hacer, ahora sabía exactamente a quién agradecer. No fue su fuerza, no fue su número, no fue su estrategia, fue su Dios. El Dios que pelea por los que se rinden, el Dios que responde al clamor sincero, el Dios que se glorifica cuando nosotros nos vaciamos. ¿Y vos? ¿Qué haces cuando el silencio se extiende? ¿Seguís creyendo? ¿Seguís adorando? ¿Seguís esperando? Porque a veces el cielo no responde, porque ya está peleando por vos. El sol apenas se levantaba. El cielo, todavía teñido por las sombras del amanecer, no sabía que estaba a punto de ser testigo de uno de los actos más extraños y gloriosos de la historia de Judá. El pueblo despertó temprano, no con prisas, sino con propósito, no con ansiedad, sino con fe. Se prepararon para la batalla, sin prepararse para luchar, porque la orden de Dios había sido clara: no pelearéis, estad quietos y ved. Y ellos obedecieron. No entendían, pero confiaban. Marcharon al frente, no con soldados armados, sino con cantores ungidos. Levita tras levita, voz tras voz, caminaron hacia el valle de la amenaza con una sola canción: alabad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Esa fue su arma, ese fue su escudo, ese fue su plan de guerra, la alabanza. No había gritos de guerra, no había estrategia militar, solo adoración, una adoración valiente, inexplicable, profética, y mientras cantaban, Dios actuó. Desde las alturas, el Señor extendió su mano invisible sobre los campamentos enemigos, y sin que Judá levantara una sola espada, la confusión cayó como un velo entre Amón, Moab y los de Seir. Lo que comenzó como una coalición terminó en un caos. El enemigo se volvió contra sí mismo. Cada ejército atacó al otro. La desconfianza los envenenó. La violencia los destruyó. Y en pocas horas, la gran amenaza que venía a destruir fue destruida por su propia mano. Judá no lo sabía aún. Seguían caminando, cantando, adorando, sin ver lo que Dios ya había hecho. Porque así es la fe. Alaba antes de ver, cree antes de comprender, camina mientras confía. Y entonces llegaron, subieron a una torre de vigía, miraron al valle, y lo que vieron los dejó sin palabras. No había enemigos, no había batalla, solo cuerpos tendidos, tiendas derribadas, silencio, un silencio diferente al de antes. Este no era silencio de temor, era el silencio sagrado de la intervención divina. El campo de batalla había sido barrido por la mano de Dios. Y entonces los cantos cambiaron de tono. Ya no era una alabanza de anticipación, era alabanza de confirmación. No era un canto de esperanza, era un canto de victoria. Judá no solo fue librada, fue enriquecida. Durante 3 días recogieron el botín: oro, joyas, vestidos, provisiones. Lo que el enemigo había traído para la guerra, Dios lo transformó en bendición. Y en ese lugar, donde debería haber habido muerte, levantaron un altar. Le dieron nombre: Valle de Beracá, el Valle de la Bendición, porque lo que comenzó como un lugar de amenaza fue transformado por el poder de Dios en un testimonio eterno de su fidelidad. Cuando regresaron a Jerusalén, no hubo llanto, hubo cántico, no hubo duelo, hubo celebración. Con salterios, arpas y trompetas, volvieron al templo del Señor.
no para pedir, sino para agradecer. Porque cuando Dios pelea por vos, no volvés igual, volvés con otra mirada, con otra fe, con otra historia. Volvés sabiendo que no hay enemigo más grande que su poder, ni silencio que Él no pueda llenar, ni valle que Él no pueda transformar. La batalla no fue ganada por las fuerzas de Judá, fue ganada por la fidelidad de Dios y por un pueblo que decidió obedecer en medio del miedo. ¿Y vos, te animás a obedecer cuando nada tiene sentido? ¿Podés cantar antes de la victoria? ¿Podés marchar sin tener un plan? Porque a veces el mayor acto de guerra es levantar las manos y adorar, y cuando lo haces, el cielo se mueve. ¿Qué es lo que estás enfrentando hoy? Tal vez no sean 3 ejércitos, tal vez no haya lanzas ni escudos, pero el enemigo sigue siendo real. Y la batalla también. ¿Te sentís rodeado? ¿Sentís que lo que viene contra vos es más grande que tus fuerzas, más rápido que tus pensamientos, más profundo que tus oraciones? A veces no podemos nombrar lo que nos amenaza, pero lo sentimos igual, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Una enfermedad, una pérdida, una traición, una puerta que no se abre, una respuesta que no llega. Y en ese campo de batalla silencioso es donde se decide qué clase de fe tenemos. Porque la fe no es lo que decimos el domingo en la iglesia, es lo que hacemos el martes, cuando estamos solos, cuando nadie nos ve, cuando el valle parece interminable. Judá eligió algo que muchos no eligen. No pelearon con sus manos, pelearon con su corazón. No corrieron en busca de soluciones humanas, corrieron al altar. ¿Y vos? ¿Corres a tus métodos o te postrás ante Dios? ¿Buscas soluciones temporales o rendís todo lo que tenés a aquel que lo puede todo? La historia de Judá no es solo un relato antiguo, es un espejo espiritual. Es la historia de cada creyente que alguna vez dijo: no sé qué hacer, pero mis ojos están puestos en vos, Señor. Y eso es lo que Dios busca. No perfección, no estrategias, no autosuficiencia. Busca rendición, busca humildad, busca un corazón que diga: si vos no vas conmigo, yo no quiero avanzar. Porque la verdadera victoria no está en el resultado, está en la entrega. No es solo que Dios peleó por Judá, es que Judá eligió no tomar el control. Y ahí es donde muchos fallamos. Queremos que Dios actúe, pero sin soltar el timón. Queremos que Él obre, pero según nuestras condiciones. Queremos milagros, pero no mover la piedra. Y la fe no funciona así. Dios no bendice el orgullo, bendice la obediencia. No respalda el plan del hombre, respalda al hombre que se rinde a su plan. Y eso fue lo que marcó la diferencia. Judá no solo creyó en Dios, creyó a Dios, creyó en su palabra, creyó en su promesa, creyó que aunque no entendían, podían confiar. Y entonces, Dios obró. ¿Y vos? ¿Qué parte de tu vida necesita rendirse? ¿Qué estás sosteniendo con fuerza que deberías poner en el altar? ¿Hay algo que está muerto, pero que Dios quiere resucitar? Una relación, un propósito, una fe que se apagó. ¿Estás esperando un milagro sin mover la piedra? ¿Estás queriendo ver victoria sin alabanza? Porque el Señor sigue siendo el mismo. El Dios que peleó por Judá es el mismo que pelea por vos, pero solo si confías, solo si obedeces, solo si te rendís. Él no necesita tu fuerza, necesita tu fe, y no una fe decorativa, sino una fe viva, que canta cuando hay guerra, que espera cuando hay silencio, que marcha cuando no hay camino, que adora incluso cuando el corazón tiembla. Esa es la fe que mueve el cielo. Y si algo en vos se encendió con esta historia, no la dejes pasar como una emoción.
Responde, busca a Dios ahora, orá, doblega tus rodillas, volvé a confiar, pedí perdón si lo alejaste, y abrí tu corazón para que Él vuelva a pelear por vos, porque Él quiere hacerlo, pero no forza la puerta, solo entra donde hay rendición, y cuando entra, la historia cambia, el valle se transforma, la batalla se termina, y la alabanza comienza. No fue una estrategia humana, no fue la astucia del Chester, rey, no fue un golpe de suerte, fue Dios, fue su gloria manifestada, cuando un pueblo eligió rendirse, cuando la fe se volvió obediencia, cuando el temor se transformó en alabanza, porque el Dios de Judá no ha cambiado. Él sigue siendo fuego en la tormenta, voz en el desierto, escudo en el combate, refugio en la angustia. Y hoy, Él sigue buscando corazones que digan, ya no tengo fuerzas, pero aún creo. Ya no tengo respuestas, pero sigo confiando. Ya no puedo pelear, pero puedo adorar. Tal vez vos estás atravesando tu propia guerra. Tal vez nadie lo ve, tal vez nadie lo entiende, pero Dios sí. Él no se ausenta cuando calla, Él no se debilita cuando tarda, Él no abandona cuando todo parece perdido. Él pelea, incluso cuando no lo ves. Él prepara, incluso cuando no entendés. Él responde, incluso cuando el silencio parece eterno. El Valle de Beracá no es solo una historia, es una promesa, una invitación, un destino. Es el lugar al que llegás cuando decidís dejar de correr y empezar a confiar, cuando tu alma deja de resistir y comienza a rendirse, cuando dejas de mirar al enemigo y volves tus ojos al cielo. Ese valle sigue esperando a quienes eligen adorar antes de la victoria. Y si esta historia tocó tu corazón, si sentiste que en algún momento te hablaba a vos, te invitamos a hacer algo más que mirar, a responder. Deja un me gusta como testimonio de fe. Suscríbete al canal Momento de Alabanza y ayúdanos a seguir compartiendo esta palabra viva que consuela, que confronta, que transforma. Comenta con un Dios pelea por mí si estás eligiendo confiar, aunque todavía no veas la salida. Compartí este video con alguien que está peleando en silencio, que necesita recordar que no está solo, que aún hay luz, que aún hay propósito, que aún hay Dios. Y no te vayas sin mirar el próximo video recomendado. Te va a hablar como este te habló, te va a abrazar como este te abrazó, porque la historia de la Biblia sigue viva y el Dios que escribió cada página sigue escribiendo la tuya. No tengas miedo, no estás solo, no es tu batalla, es la de Él, y en su nombre ya está ganada.